3.000 programas transmitidos al aire, más de 100 millones de personas sintonizándola fielmente cada semana. 2 décadas enteras ocupando el trono indiscutible de la televisión en idioma español. Y a pesar de semejante trayectoria, un día como cualquier otro, sin previo aviso, la sacaron por la puerta trasera, sin un solo homenaje, sin una despedida que estuviera a la altura, sin permitirle siquiera completar los 2 años que todavía le faltaban para poder retirarse con todos los honores que se había ganado a pulso. La mujer más influyente y poderosa de toda la pantalla latina quedó reducida a nada más que una cifra anotada dentro de una hoja de cálculo presupuestaria. Pero, por doloroso que pueda parecer a primera vista, ese despido no fue ni remotamente lo más duro que tuvo que atravesar Cristina Saralegui a lo largo de su existencia, porque mientras la industria la borraba sin contemplaciones de cara al público, en lo más profundo de su interior ya existían fracturas que venían arrastrándose desde muchísimo tiempo atrás. Había una herida que se abrió de par en par cuando apenas contaba con 18 años, había un fantasma que respondía al nombre de alcohol y que ya había hecho añicos a su madre, y había un hijo que a los 19 años se asomó al vacío desde el 5º piso de un estacionamiento y sintió, en lo más hondo, el llamado de lanzarse al abismo. La verdadera pregunta, la que realmente importa, no es por qué la echaron de la noche a la mañana, sino qué era exactamente aquello que venía acosándola y persiguiéndola desde que era apenas una niña. Hoy vas a conocer 4 momentos clave que, observados en conjunto, explican absolutamente todo lo que vino después. 4 golpes que pierden por completo su sentido si no se contemplan en el orden preciso en que ocurrieron. El primero de ellos, las palabras exactas que su padre pronunció el día en que tomó la decisión de que la educación de ella no merecía el mismo valor que la de su hermano. Una frase tan demoledora y contundente que terminó persiguiéndola durante 5 décadas completas, alimentando por igual cada uno de sus triunfos más resonantes y cada una de sus rabias más profundas. El segundo, la jornada en que el hombre más poderoso de todo México la citó personalmente en su despacho para exigirle que suavizara el contenido de su programa. Y la contestación que ella se atrevió a darle mirándolo fijamente a los ojos, mientras todos los demás presentes en la sala temblaban de puro miedo. El tercero, lo que verdaderamente sucedió aquella noche en el estacionamiento, y la razón concreta por la cual Cristina necesitó el paso de varios años antes de poder contarlo abiertamente en público. Y el cuarto, la pregunta que su propio marido le arrojó una noche, cuando el alcohol ya comenzaba a transformarla precisamente en aquello que más pavor le producía llegar a convertirse algún día. Pero antes de poder comprender de qué manera la derrocaron, hace falta entender primero de dónde provino realmente esta mujer. Porque Cristina no vino al mundo instalada en la derrota. Aprendió el difícil arte de sobrevivir mucho antes de pararse por primera vez frente a una cámara de televisión. Antes de que la televisión la volviera prácticamente invencible, antes de que aquel set se transformara en su trono particular, Cristina Saralegui ya había tenido contacto directo y de primera mano con el poder verdadero. No ese poder que llega acompañado de aplausos y reconocimientos, ni ese otro que se contabiliza en estatuillas doradas y galardones colgados en la pared. Hablamos del poder genuino, el que determina qué se imprime, qué se lee, qué se cree y qué se repite en las sobremesas de toda una nación entera. Ella no llegó al mundo asomada a los márgenes de la historia. Llegó directamente al centro mismo de una poderosa dinastía. Su familia, en aquella Cuba de antaño, no se limitaba simplemente a ser una familia adinerada. Era una familia con verdadero peso, con auténtica influencia sobre los demás. Su abuelo se ganó con el tiempo el apodo del zar del papel, pues era el hombre que tenía bajo su control absoluto la importación de todo el papel destinado a periódicos y revistas a lo largo y ancho de la isla. Cada portada que llegaba a los puestos de venta, cada noticia que se ponía en circulación, cada página que terminaba doblándose entre manos desconocidas, todo, absolutamente todo, dependía de aquel monopolio que operaba en el más completo silencio. Y junto a semejante poder
Venía aparejada una vida que daba la firme impresión de ser inmune a cualquier desastre. Miramar, La Habana, una mansión imponente, jardines extensos y cuidados, personal de servicio a disposición, visitas de gente distinguida, conversaciones que de verdad importaban. Cristina nació justamente allí, el 29 de enero de 1948, y fue la primera de un total de 5 hermanos: Vicky, Pachi, María Eugenia e Iñaki. Ese orden de nacimiento no constituye en absoluto un dato menor que se pueda pasar por alto a la ligera. Ser la primogénita de la familia implica cargar sobre los propios hombros con el peso de todas las expectativas habidas y por haber, incluso cuando nadie te lo dice de manera abierta y directa. Cristina se crió respirando periodismo en cada rincón de la casa, con revistas regadas y esparcidas por todas partes, con las palabras tratadas como si fueran objetos preciosos de incalculable valor, y con la convicción firme y arraigada de que algún día llegaría a heredar una buena porción de aquel imperio familiar. Pero entonces irrumpió en escena el año 1959, y el mundo no se desmoronó poco a poco, de forma gradual, se hizo añicos por completo en cuestión de unas pocas semanas. Con la llegada de la revolución, hasta el propio lenguaje se transformó por entero. Confiscación, expropiación, nacionalización. Palabras de apariencia elegante y refinada, empleadas para vestir y disfrazar una idea profundamente brutal en el fondo. Te lo arrebatamos absolutamente todo. La mansión de Miramar fue confiscada sin más. La arquitectura entera del negocio se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. La importación del papel dejó de estar en sus manos de un momento a otro. El zar del papel dejó de existir de la noche a la mañana. Y cuando una persona que ha pasado toda su vida rodeada de poder lo pierde todo de golpe y porrazo, no pierde únicamente el dinero, pierde también su propia identidad como ser humano. En 1960, la familia tomó una decisión que tenía un inconfundible olor a miedo: escapar de la isla. Cristina contaba por aquel entonces con apenas 12 años de edad. Era una niña que había vivido siempre como una auténtica princesa y que ahora estaba a punto de salir convertida en una refugiada más. La noche previa a la partida, alcanzó a oír a sus padres trazando con cuidado los detalles de la huida entre susurros apenas audibles, como si el más mínimo sonido pudiera llegar a convertirse en una traición fatal. Ella no alcanzaba todavía a comprender del todo que no existiría jamás un regreso a casa. Imaginaba en su cabeza que se trataba simplemente de un viaje pasajero, de una pausa breve y temporal, de un retorno seguro y garantizado a sus juguetes, a las paredes familiares que conocía de memoria, a la vida de siempre. Pero el golpe más despiadado de todos llegaría más tarde. Su padre quedó atrapado y retenido en la isla durante 6 largos meses. 6 meses confinado, mientras su esposa y sus hijos aguardaban en Miami sin la menor certeza de volver a verlo alguna vez con vida. 6 meses suenan a una cantidad casi insignificante hasta que te detienes un instante a imaginar a una madre completamente sola, con 5 niños pequeños a su entero cargo, en un país por completo desconocido, sin fortuna alguna, sin contactos a quienes recurrir, sin la más mínima garantía de nada. Cristina presenció con sus propios ojos cómo su madre se iba derrumbando lentamente bajo el peso aplastante e insoportable de aquella incertidumbre que parecía no tener fin. Cuando su padre finalmente consiguió salir de la isla, arribó a Miami convertido en un hombre completamente destrozado por dentro y por fuera. Había perdido la fortuna acumulada, había perdido el estatus social, y había perdido un tiempo irrecuperable junto a sus hijos que jamás en la vida iba a poder recobrar. La familia que alguna vez había controlado todo lo que se leía en Cuba se dedicaba ahora a contar centavos uno por uno dentro de un departamento diminuto y estrecho, sin servidumbre, sin jardines, sin cenas elegantes con invitados poderosos. Solamente una mesa angosta, el silencio espeso y pesado del exilio y la humillación cotidiana de tener que arrancar de nuevo absolutamente desde cero. Ese contraste tan brutal la marcó para siempre.
a fuego. En 1958, lujo por todos lados y puertas que se abrían solas a su paso. En 1961, 4 cuartos apenas, 5 hermanos repartiéndose y peleándose el escaso espacio. Un apellido que de pronto, de la noche a la mañana, no significaba absolutamente nada para nadie. En apenas 3 años, había pasado de princesa a refugiada. Fue justamente ahí donde nació su mantra personal, ese que más adelante repetiría una y otra vez como si fuera el latido mismo de su corazón para poder seguir sobreviviendo. Para adelante, siempre para adelante. Porque en aquellos días tan duros comprendió algo que nadie te enseña nunca cuando te encuentras en la cima del mundo. Que el poder no es más que una pura ilusión pasajera. Que absolutamente todo es susceptible de esfumarse en un solo instante. Y que lo único que nadie tiene jamás la capacidad de confiscarte es precisamente aquello que llevas dentro de ti. Pero la revolución no se conformó únicamente con quitarles el dinero. También les arrebató de cuajo la estabilidad emocional de toda una madre. El trauma del exilio resultó ser sencillamente demasiado pesado para poder soportarlo. La ansiedad acumulada durante todos aquellos meses interminables sin su esposo al lado dejó cicatrices profundas que jamás llegaron a cerrarse del todo. Y su madre empezó a beber. Al principio para apaciguar los nervios alterados, después para poder conciliar el sueño cada noche, y finalmente, ya sin disimulo, para poder simplemente existir un día más. El alcohol se convirtió en su único refugio, y la casa entera se transformó en un lugar donde el dolor tenía un olor propio e inconfundible. Cristina creció observando de cerca cómo aquella adicción iba transformando poco a poco a la mujer que había sido elegante, fuerte y sociable en alguien por completo irreconocible. Y esa herida silenciosa, esa herida heredada de generación en generación, se quedó agazapada en su interior, esperando pacientemente su momento como una amenaza latente y siempre presente. Por eso, cuando años más tarde el mundo entero la contemplaba como a una verdadera reina, Cristina en realidad no era otra cosa que una sobreviviente que cargaba con un juramento interno grabado a fuego: no volver jamás, bajo ninguna circunstancia, a perderlo todo de nuevo, no depender nunca de nada que no fuera plenamente capaz de reconstruir con sus propias manos. Para adelante, siempre para adelante. Y esa palabra, nacida en pleno exilio, terminaría convirtiéndose con el tiempo en el combustible de todo lo que vendría después. A los 18 años de edad, Cristina ya había logrado sobrevivir a aquello que destroza y hace pedazos a tantísimas familias. El exilio forzado, la pérdida absoluta de todo, el miedo paralizante de una madre sola con 5 hijos a cuestas, el desplome de una casa poderosa a un apartamento estrecho. Y a pesar de todo lo vivido, ella seguía avanzando sin detenerse. Para adelante, siempre para adelante. Porque cuando una niña aprende en su propia carne que el mundo es perfectamente capaz de arrebatártelo todo en un solo instante fugaz, crece arrastrando consigo una obsesión callada y persistente. No depender jamás de nadie, no volver nunca a quedarse sin suelo firme bajo los pies. Pero la vida le tenía reservada una crueldad de naturaleza completamente distinta. No provendría esta vez de un gobierno, ni de una revolución, ni de un enemigo visible al que se pudiera señalar con el dedo. Provendría de la voz que, al menos en teoría, debería haberla protegido por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Provendría de su propio padre. Año 1966. Cristina ingresa a la Universidad de Miami, a la carrera de periodismo. Lo llevaba literalmente grabado en la sangre. No se trataba de un simple antojo pasajero. Era una herencia genuina y profunda. Había nacido dentro de una familia que comprendía a la perfección el poder de las palabras, el poder de lo impreso en papel, el poder que tiene una sola revista para moldear el destino de un país entero. Y aunque su apellido ya no le abriera puertas en Estados Unidos, su talento innato sí que lo hacía. Cristina sobresalía con facilidad por encima del resto. Escribía con soltura, con nervio, con una intención clara y definida detrás de cada frase. Poseía esa cualidad extraña y rara
que no se adquiere en ninguna parte ni se enseña en ninguna aula. Una mente veloz como pocas y una voz inconfundiblemente propia. Pero su padre, Francisco René Saralegui, estaba librando por su cuenta una guerra completamente distinta. Había hecho el intento de reconstruir desde cero su fortuna perdida en Miami. Invirtió en un negocio que pintaba prometedor y terminó perdiendo casi todo lo que aún le quedaba. De un momento a otro, el hombre que alguna vez había formado parte de una dinastía poderosa se descubrió a sí mismo contando centavos, con 5 hijos que alimentar cada día, con una casa entera que mantener a flote, frente a una decisión imposible de tomar. Apenas le alcanzaba el dinero para costear la universidad de uno solo de sus hijos. Y entonces cayó el golpe definitivo. No fue una conversación extensa ni elaborada. No fue siquiera un diálogo entre 2 personas. Fue lisa y llanamente un veredicto inapelable. Un teléfono, una voz al otro lado de la línea y una frase que quedaría adherida a Cristina como una etiqueta imposible de despegar, ni siquiera con el lento paso de los años. Como padre cubano, tengo la obligación de enviar a tu hermano a la universidad. Él tendrá que mantener a alguien algún día, y el hijo de algún otro terminará manteniéndote a ti. Ahí está esa frase, directa, brutal, sin el menor rastro de anestesia ni de delicadeza. Machismo expresado en su versión más cruda y a su manera honesta. Y lo más doloroso de todo no fue siquiera el hecho de que se inclinara abiertamente por el hijo varón. Lo más doloroso fue la lógica retorcida que había detrás de cada palabra. La idea de que el destino de una mujer no consistía en construir algo propio, sino en aguardar pacientemente. No en ganar por mérito, sino en ser elegida por otro. No en avanzar por su cuenta y riesgo, sino en ser cargada como un peso. Cristina escuchó todo aquello a los 18 años. A los 18, cuando todavía estás dándole forma a tu propia identidad, cuando aún estás decidiendo en quién diablos te vas a convertir, cuando todavía crees ingenuamente que el amor de la familia tiene fronteras sagradas que nadie se atreve a cruzar. Y su propio padre las cruzó sin que le temblara un solo músculo de la cara. A Cristina le faltaban nada más 9 créditos para poder graduarse. 9, prácticamente nada en absoluto. Un mísero puñado de clases, un último tramo del largo camino, un esfuerzo final. Detente un momento a pensarlo con calma. 9 créditos representan una cantidad ridículamente diminuta frente a una vida humana entera, pero resultaron ser suficientes para que ella nunca jamás pudiera afirmar, con todas las letras y sin el menor titubeo, soy una graduada universitaria. Suficientes para que ese vacío la viniera persiguiendo como una sombra durante décadas enteras. En cada formulario que llenaba, en cada entrevista que daba, en cada insinuación malintencionada, en cada crítico que buscara la forma de rebajarla y humillarla, 9 créditos transformados en una sombra perpetua e inseparable. Y dentro de esa herida abierta habitaba una ironía verdaderamente despiadada. Su padre, mejor que nadie en todo este mundo, debía conocer al dedillo el valor de las palabras, el valor incalculable de la educación, el valor de la preparación, y sin embargo eligió libremente creer que su hija, por el simple y único hecho de ser mujer, valía menos que su hermano varón. ¿Y qué hace una mujer cuando la reducen a semejante cosa, cuando la encierran en esa caja? Existen apenas 2 caminos posibles. O te apagas para siempre, o te incendias por dentro. Cristina eligió incendiarse. No se quedó sentada en un rincón llorando la injusticia cometida. La transformó por completo en combustible puro y ardiente. Para adelante. Siempre para adelante. Si él aseguraba con tanta convicción que un hombre la mantendría algún día, ella se dedicaría en cuerpo y alma a demostrar exactamente lo contrario con hechos concretos, con trabajo duro, con disciplina férrea, con hambre, con una ambición desbordante que no andaba pidiendo permiso a nadie. Y todavía existía otro detalle más que vuelve la historia entera aún más cruel de lo que parece. Cristina tuvo que enseñarse a sí misma a escribir en español partiendo absolutamente desde cero. Toda su educación formal había transcurrido íntegramente en inglés. La nieta del zar del papel,
La mujer que tenía por destino dominar el lenguaje a la perfección, se vio obligada a reconstruir su propio idioma materno con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, como si hasta la lengua misma de su herencia también le hubiera sido confiscada injustamente. Pero ella no pertenecía en absoluto al grupo de las que se quejan y lamentan. Pertenecía de lleno al grupo de las que aprenden y siguen adelante. Año 1973. Una beca otorgada por la revista Vanidades. Y fue precisamente ahí donde el destino se carcajeó descaradamente en su cara con una elegancia que rozaba lo sádico. La misma revista que su propio abuelo había fundado en su día le extendía ahora una oportunidad como si ella fuera una completa desconocida cualquiera. No como la heredera legítima, no como un eslabón más de un linaje glorioso, sino como una joven más entre tantas otras que tenía que ganarse a pulso su lugar, empezando desde lo más bajo. Y Cristina lo aceptó sin chistar, porque su orgullo no era de los frágiles que se quiebran a la primera. Su orgullo funcionaba como un motor potente. Arrancó desde el peldaño más bajo de todos los posibles. Llegaba antes que nadie cada mañana y se marchaba después que todos cada noche. Lo absorbía absolutamente todo como una esponja. Edición, titulares, fotografía, ritmo, el negocio en su conjunto. No se conformaba con simplemente escribir bien. Aspiraba a dominar el sistema completo de principio a fin. Porque cuando te cierran una puerta en plena cara, aprendes por necesidad a levantar tu propia casa desde los mismísimos cimientos. Y mientras seguía avanzando paso a paso, aquella frase del padre permanecía siempre ahí, presente como un enemigo invisible que la acechaba. El hijo de algún otro te mantendrá. El hijo de algún otro te mantendrá. Ella la escuchaba resonar en su cabeza y respondía sin pronunciar una sola palabra en voz alta. Con cada ascenso conseguido, con cada logro conquistado, con cada meta alcanzada. No a gritos desesperados, sino con resultados contundentes e innegables. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ese fuego interno, esa ambición que había brotado directamente de una herida abierta, también termina inevitablemente atrayendo enemigos poderosos. Y el siguiente de ellos no sería ya un padre, sino un hombre con poder auténtico y real. Un hombre que controlaba con mano firme lo que veía un país entero, y que un buen día la sentó frente a él, cara a cara, para dictarle qué cosas tenía permiso de contar y qué cosas le estaban terminantemente prohibidas. A principios de los años 90, cuando el programa ya había logrado atravesar fronteras y la voz de Cristina comenzaba a filtrarse sin pedir permiso en salas donde antes solo reinaba el silencio más absoluto, México la observó primero con simple curiosidad y enseguida con franco y verdadero pánico, porque lo que ella hacía no era de ninguna manera un entretenimiento inofensivo y amable. Era abrir de par en par puertas que la cultura latina mantenía firmemente cerradas bajo candado y llave. Era hablar abiertamente de aquello que se comentaba apenas a media voz en la intimidad de la cocina, de lo que se barría discretamente debajo de la alfombra, de lo que se lloraba a escondidas para que nadie dentro de la propia familia llegara a enterarse. Y cuando ese tipo de contenido aterrizó de lleno en un país de raíces profundamente conservadoras, y además nada menos que en televisión abierta, el escándalo se volvió por completo inevitable. Las quejas arrancaron exactamente de la misma manera en que siempre empiezan a gestarse las grandes tormentas, con rumores sueltos y con titulares llamativos. Padres indignados hasta la médula misma de los huesos, columnas de opinión cargadas hasta el tope de moralismo, llamadas furiosas a la cadena, asociaciones civiles que salían a protestar en bloque, gente que repetía una y otra vez la misma frase con un inconfundible tono de advertencia velada. Eso no se dice en público. El ruido fue creciendo tanto y tan rápido que dejó de ser un simple asunto de programación para transformarse en toda una cuestión de poder. Y en México, cuando el poder toma la firme determinación de intervenir directamente, no te envía una carta cordial y educada, te manda a llamar de inmediato. El hombre que la mandaba a llamar no era ni de lejos un ejecutivo cualquiera del montón, era nada menos que Emilio Azcárraga Milmo,
conocido por todos como el Tigre. En aquellos años, su solo nombre tenía un único e inequívoco significado: obediencia absoluta. Televisa no era simplemente una empresa más. Era un imperio en toda regla, y él era el dueño y señor absoluto del control remoto de toda una nación entera. Era perfectamente capaz de levantar una carrera prometedora con un simple gesto de la mano o de sepultarla por completo con una sola decisión tomada al vuelo. La inmensa mayoría de la gente temblaba de miedo antes siquiera de cruzar el umbral de la puerta de su oficina. La inmensa mayoría salía de ahí agradeciendo en silencio simplemente seguir con vida. Cristina lo sabía perfectamente bien. Sabía con total exactitud a quién iba a enfrentar, y sabía igualmente bien todo lo que estaba realmente en juego. Un solo sí de su parte podía convertir su programa en un producto hueco y vacío, en un show inofensivo y descafeinado, en una sonrisa sin un solo diente. Un solo no podía traducirse en la cancelación inmediata y fulminante en todo el territorio mexicano. Y es justo ahí, en ese punto exacto, donde el miedo acostumbra a salir victorioso. Ahí donde la gente común cede sin remedio con tal de sobrevivir un día más. Pero Cristina no había llegado hasta tan lejos en su carrera para terminar convirtiéndose, así sin más, en una versión amaestrada y domesticada de sí misma. Cuando ingresó a aquella reunión decisiva, cargaba sobre sus espaldas el peso de décadas enteras de pérdidas, de humillaciones, de exilio, de frases que habían pretendido encerrarla a la fuerza dentro del molde rígido de una mujer sumisa y obediente. Y muy dentro de ella, en lo más hondo, aunque jamás lo dijera en voz alta delante de nadie, todavía ardía con fuerza viva la herida abierta de aquel teléfono cuando tenía apenas 18 años, cuando le explicaron con total naturalidad que ella no precisaba de educación alguna porque, tarde o temprano, alguien terminaría manteniéndola. Esa era exactamente la gasolina escondida que la impulsaba. Esa era la rabia contenida que la mantenía con la espalda perfectamente erguida frente a cualquier hombre que se atreviera a pretender ordenarle de qué manera tenía o no tenía permiso de existir en este mundo. El Tigre no se anduvo con rodeos ni con preámbulos, fue directo y al grano. Le pidió sin más que hiciera un programa fresa, suave, limpio, conservador, que dejara de una buena vez de tocar esos temas tan incómodos y espinosos, que se volviera, en pocas palabras, aceptable a los ojos de todos. Le estaba diciendo, traducido a un lenguaje más claro, deja de ser quien realmente eres. Y fue entonces cuando ocurrió lo verdaderamente impensable. Cristina lo miró de frente, sin bajar la mirada, y respondió con una frase que quedó grabada para la historia como un desafío en toda regla, una burla elegante y refinada y una espada afilada, todo al mismo tiempo. Mire, Emilio, mi programa de fresa no tiene ni siquiera las semillas. No se trataba apenas de una simple ocurrencia ingeniosa para salir del paso. Era una auténtica y abierta declaración de guerra. Era decirle directamente a la cara: tu concepto de televisión no me interesa en lo más mínimo. Tu moral no tiene ninguna clase de autoridad sobre mi persona. Tu miedo no va a ser jamás el que dirija ni guíe mi voz. Pero lo verdaderamente peligroso de todo vino justo a continuación, porque ella no se conformó con quedarse cómodamente en el chiste ingenioso. Lo empujó decididamente hasta el límite mismo de lo soportable. Le planteó una elección que no admitía matices ni términos medios. O mantiene el programa exactamente como es ahora, o lo cancela de raíz. Nada de medias tintas, nada de maquillajes superficiales, nada de domesticar y suavizar el contenido para tener contentos a quienes nunca en toda su vida habían tenido que padecer en carne propia esos dolores. Detente a pensarlo bien por un solo segundo. Una mujer cubana exiliada, sin el respaldo de ningún monstruo empresarial mexicano detrás cubriéndole la espalda, diciéndole al hombre más poderoso de toda la televisión latina que no pensaba modificar ni una sola palabra de su programa. Nadie en su sano juicio hacía algo ni remotamente semejante. Nadie se atrevía siquiera a imaginarlo en sueños. Y sin embargo,
Ella lo hizo con la serenidad absoluta de quien ya lo había perdido todo una vez en el pasado, y había aprendido por las malas que el miedo es un lujo carísimo que sencillamente no se puede permitir. El tigre se rió ante semejante respuesta, con esa risa tan típica de los hombres acostumbrados desde siempre a que el mundo entero les pertenezca por derecho. Pero aquella risa no escondía en realidad control ni dominio. Escondía pura y genuina sorpresa. Y al final del encuentro intentó castigarla por su atrevimiento sin admitir nunca, ni por un instante, que había salido derrotado de aquella batalla. La trasladó de un canal grande e importante a uno de menor relevancia. Un golpe directo y calculado al orgullo. Un recordatorio claro de quién mandaba realmente ahí. Solo que el tiempo, ese juez implacable que siempre opera en el más absoluto silencio, terminó redactando con sus propias manos un final por completo distinto. Años más tarde, aquel canal menor se transformó por entero y el programa seguía estando ahí, intacto, firme, como una espina clavada que no consiguieron arrancar jamás por más que lo intentaran. Cristina salió de aquella batalla campal siendo mucho más peligrosa de lo que aparentaba a simple vista. Porque vencer cara a cara frente a un hombre de semejante calibre no te convierte únicamente en alguien valiente. Te convierte automáticamente en un blanco a derribar. Y mientras el público entero celebraba alborozado a la mujer que se había atrevido a decirle que no al mismísimo tigre, dentro de su propia casa se estaba gestando en silencio una oscuridad de naturaleza completamente distinta, más íntima, más callada. Una oscuridad que no se combate con frases ingeniosas ni con desafíos, una que asoma sin avisar en la mirada perdida de un hijo cuando cree que ya nadie lo está observando, y que una noche cualquiera terminaría llevándola directamente hasta el 5º piso de un estacionamiento. El poder, cuando se lo contempla cómodamente desde afuera, parece un escudo infranqueable e indestructible, como si las luces brillantes, los premios dorados y la audiencia masiva tuvieran de verdad la capacidad de protegerte de absolutamente cualquier cosa. Pero la vida de Cristina siempre estuvo regida, sin excepción, por una regla despiadada y cruel. Aquello que más resplandecía y brillaba por fuera, por dentro, ya estaba quebrándose en 1000 pedazos. En la pantalla de la televisión, ella era la mujer capaz de sentar en su sofá a quien fuera, sin importar quién. La voz que hacía estremecer por igual a políticos encumbrados, artistas famosos y magnates poderosos. La que hablaba sin un solo gramo de miedo sobre todo aquello que las demás familias se empeñaban con todas sus fuerzas en esconder. Y sin embargo, en su propia casa habitaba un silencio que no se podía entrevistar, un dolor que no se podía editar ni cortar, una angustia profunda que no respondía en absoluto a los ratings ni a las cifras de audiencia. Porque hubo un día, cuando su hijo John Marcos todavía no alcanzaba siquiera los 20 años de edad, en que Cristina experimentó en carne propia la misma clase exacta de terror que años atrás había visto reflejado en los ojos asustados de su madre durante el exilio. Ese terror que no admite ninguna explicación lógica ni racional. Ese que te aprieta el pecho con fuerza hasta dejarte sin una gota de aire y te obliga, quieras o no, a aceptar una verdad sencillamente insoportable de cargar. Tu propio hijo está librando en silencio una guerra interna que tú eres por completo incapaz de ver. John Marcos había nacido en abril de 1986, y desde que era muy pequeño, ella ya lo intuía de algún modo. No se trataba de una sospecha exagerada ni dramática. Era más bien esa sensación persistente que te acompaña a todas partes, como un ruido de fondo constante e imposible de apagar. Algo no encaja del todo. No termina de cuadrar, pero no logras de ninguna manera ponerle un nombre concreto. Los años fueron pasando uno tras otro, él fue creciendo, y esa sensación incómoda nunca terminó de irse del todo. Cristina lo ha confesado abiertamente con una mezcla dolorosa de dolor y vergüenza, como quien admite a regañadientes que el amor no siempre resulta del todo suficiente para comprenderlo absolutamente todo. Y entonces, sin previo aviso, llegó la noche que lo transformó todo para siempre. No fue un escándalo público con repercusión. No hubo cámaras presentes registrándolo.
No hubo titulares al día siguiente en ningún lado. Fue una escena estrictamente privada, durísima, casi imposible de narrar sin que la voz se te quiebre irremediablemente en pleno intento. Un estacionamiento, un quinto piso y un joven atrapado en un momento profundamente oscuro. De esos que tienen la terrible capacidad de tragarse a una persona por completo si nadie interviene a tiempo. Lo que sucedió justo después es precisamente lo que define por entero a John Marcos y al mismo tiempo lo que redefine la figura misma de Cristina. Porque en lugar de quedarse prisionero y atrapado dentro de aquella oscuridad asfixiante, él tomó una decisión que muy pocas personas se atreven siquiera a tomar cuando sienten que el mundo entero se les está desmoronando por dentro. Se fue directo, sin dudarlo, a buscar ayuda. Condujo él mismo hasta el Hospital Larkin, ubicado cerca de su casa, subió hasta el piso psiquiátrico y pidió expresamente que lo atendieran. Fue un acto de pura y absoluta supervivencia, un gesto de lucidez extrema en medio del caos más absoluto, un «todavía quiero vivir» pronunciado sin necesidad de palabras, con el cuerpo entero temblando descontroladamente, pero avanzando de todas formas hacia adelante. Cristina necesitó el paso de varios años antes de poder hablar abiertamente de esto sin que la culpa le mordiera con saña la garganta. Porque para una madre latina, la sola idea de que un hijo necesite ayuda mental no únicamente asusta y aterra, también arrastra inevitablemente consigo una carga cultural que pesa como una pesada losa de mármol. En muchísimas familias eso simplemente no se dice, no se nombra jamás en voz alta. Se tapa con cuidado, se disfraza hábilmente, se reconvierte en simples nervios, en mal carácter pasajero, en una simple etapa de la vida, en cualquier cosa con tal de no tener que llamarlo nunca por lo que realmente es. Pero ella no era capaz de fingir ni de mirar hacia otro lado. No después de haberlo visto con sus propios ojos en ese estado. A los 19 años de edad, John Marcos recibió finalmente el diagnóstico de trastorno bipolar, y en vez de ocultarlo avergonzada, Cristina hizo exactamente lo mismo que siempre había hecho cada vez que la vida le ponía enfrente, sin pedir permiso, una verdad incómoda. La dijo en voz alta, la sacó a plena luz del día, la enfrentó cara a cara del mismo modo en que se enfrenta a un enemigo real y de carne y hueso. Aprendió codo a codo junto a su hijo, buscó incansablemente a los mejores especialistas disponibles, se sentó pacientemente junto a él, escuchó con atención, hizo preguntas, se educó a sí misma desde cero y por encima de todo lo demás, lo acompañó fielmente en cada paso del camino. Eso fue exactamente lo que hizo, y eso fue precisamente lo que muchísima gente nunca llegó a perdonarle. Porque en una comunidad entera donde la salud mental constituía un tabú absoluto e innombrable, ella tomó la valiente decisión de usar su poderosa voz para hacer pedazos de una vez la vergüenza acumulada. Habló del tema abiertamente y sin tapujos en público. Normalizó el simple acto de pedir ayuda cuando se necesita. Les regaló a miles y miles de madres una palabra que hasta entonces sencillamente no tenían a su disposición. Les ofreció a miles y miles de jóvenes una salida que antes ni siquiera alcanzaban a vislumbrar. Y por supuesto que recibió críticas a montones. Siempre las recibe, sin falta, quien se atreve a decir la verdad en el preciso momento en que todos los demás prefieren refugiarse en el silencio cómodo y conveniente. Pero mientras el mundo entero discutía acaloradamente si ella debía o no debía hablar de aquello tan delicado, Cristina mantenía toda su concentración puesta en una sola cosa por encima de todo: conservar a su hijo aquí, con ella, mantenerlo firmemente de pie, mantenerlo con vida a toda costa. Y esa batalla, aunque tuvo sin duda sus momentos de auténtica esperanza, dejó algo marcado para siempre en ella: la certeza absoluta de que ni todo el poder reunido del mundo de la televisión es capaz de controlar lo que sucede realmente dentro de la mente de la persona que más amas en este mundo. La certeza de que existen dolores que sencillamente no se resuelven con aplausos ni con fama. Y la certeza de que justo cuando crees que ya sobreviviste por fin absolutamente a todo lo imaginable, la vida es perfectamente capaz de prepararte en silencio
Una traición todavía más fría y cruel que todas las anteriores juntas. Porque mientras Cristina se desangraba por dentro peleando con uñas y dientes por salvar a su hijo, la misma industria que ella había construido pacientemente con sus propias manos estaba preparando ya en las sombras la siguiente caída. Y esa caída no llegaría acompañada de gritos ni de aspavientos. Llegaría discretamente a través de una simple llamada telefónica, de una frase seca y cortante, y de una puerta cerrándose de golpe sin la menor piedad ni consideración. En noviembre de 2010, la televisión repitió exactamente y al pie de la letra lo mismo que la revolución había hecho allá por el lejano 1959. Le arrancó de cuajo el suelo de debajo de los pies, le quitó de un tirón la identidad y lo ejecutó todo con esa frialdad inhumana que solo existe cuando el poder ya dejó por completo de necesitarte. 21 años enteros de trayectoria impecable, casi 3.000 programas al aire, una audiencia fiel que alcanzaba las decenas de millones cada semana, 12 premios en su haber, un sofá histórico por el que habían desfilado todas las voces importantes del universo latino. Y aún con semejante currículum, a los 63 años de edad la llamaron por teléfono para anunciarle escuetamente que todo se había acabado. Sin una despedida a la altura, sin una temporada final de cierre, sin un solo átomo de respeto. Cristina lo relató después con una mezcla explosiva de incredulidad y rabia que todavía hoy le quema por dentro como brasa. Contó que miró fijamente a los ojos de la persona que le estaba dando la fatídica noticia y soltó de golpe una pregunta que en realidad no era una pregunta, sino un grito contenido a duras penas. ¿Me estás echando? Y la respuesta que recibió fue la cobardía corporativa de siempre, la de toda la vida. No, no te estamos echando para nada. Vas a seguir haciendo especiales. Como si cambiarle convenientemente el nombre a la humillación pudiera de alguna manera mágica volverla menos humillante de lo que era. Pero ella comprendió la cruda verdad en cuestión de un solo segundo. Cuando una cadena de verdad te ama, te cuida con esmero y dedicación. Cuando una cadena simplemente te utiliza, te reemplaza sin pestañear siquiera. Y la razón de fondo de todo aquello, según sus propias palabras, fue todavía mucho más sucia y mezquina de lo que la gente estaba dispuesta a reconocer abiertamente. No te sacan porque te esté yendo mal en realidad. Te sacan porque resultas demasiado caro, porque sale muchísimo más barato colocar en tu lugar a alguien joven y con hambre, cobrando apenas una mínima fracción de tu sueldo, aunque lo haga francamente peor que tú, aunque no logre conectar con nadie del público, aunque la gente lo perciba de inmediato. En una fría hoja de cálculo, el legado construido sencillamente no existe, no cuenta para nada. Lo único que existe de verdad son los números fríos y desnudos. Y aquí viene una parte de la historia que casi nadie alcanza siquiera a imaginarse. Cristina no perdió solamente su programa de toda la vida, perdió también a su familia laboral entera. Tenía a su alrededor a cerca de 30 empleados que dependían directa y enteramente de ella para vivir. Gente que llevaba años enteros trabajando codo a su lado. Gente que tenía hijos que criar, rentas mensuales que pagar, cuentas pendientes acumuladas. Y a pesar de todo, tuvo que ser ella misma, en persona, la encargada de darles a todos la terrible noticia. Ella, la despedida, la principal afectada, tuvo que cargar además sobre sus hombros con el dolor ajeno de todos los demás. Puedes imaginarte perfectamente bien esa desgarradora escena. Tú te estás cayendo a pedazos por dentro, deshaciéndote, pero te obligas a ti misma a hablar con firmeza y entereza para que los otros no se derrumben también contigo. Cuando todo aquello finalmente terminó, se subió al carro junto a Marcos, su esposo. Se fueron directos a un bar cercano, pidieron 2 martinis, intercambiaron apenas 2 miradas cargadas de significado y una sola pregunta quedó flotando suspendida pesadamente en el aire entre ambos. ¿Qué fue eso? No había ninguna explicación lógica posible. No había ningún cierre que diera sentido a nada. Solamente un vacío inmenso, oscuro y aplastante. Porque el verdadero golpe, el que de verdad dolía, no consistía en haber perdido un simple contrato. Consistía en haber perdido por completo el propósito mismo de su existencia.
Cristina llevaba trabajando sin parar desde que era muy joven. Su vida entera era ritmo frenético, producción constante, guiones, llamadas, entrevistas, presión sostenida sin descanso. Y de un día para otro, sin transición, amanecía sin un set esperándola, sin maquillaje, sin equipo, sin público que la recibiera. Y cuando una persona vive durante décadas enteras siendo esencialmente una función, cuando esa función de pronto desaparece de golpe, hace su silenciosa aparición un monstruo terrible: la depresión. Ella misma lo reconoció abiertamente, sin esconderlo. Se deprimió de verdad, en serio. Se sentía completamente perdida y a la deriva, sentada en su casa sin tener la menor idea de qué hacer con tantas horas vacías que se acumulaban. El silencio absoluto se transformó poco a poco en una verdadera cárcel sin barrotes. Y ahí, justo en ese silencio asfixiante e interminable, reapareció de nuevo el fantasma que ella había jurado solemnemente no repetir jamás en su vida: el alcohol. Su propia madre había sido completamente destruida precisamente por eso, por lo mismo. Cristina lo había presenciado de niña con sus propios ojos, lo había olido dentro de su propia casa, lo había padecido en silencio en la mirada apagada de una mujer que se iba consumiendo lentamente. Y aún así, aún sabiendo todo eso, cuando el dolor se volvió sencillamente demasiado grande para soportarlo, la botella se transformó en una tentación irresistible. No porque significara algún tipo de placer, sino única y exclusivamente porque funcionaba como una potente anestesia. Y esa es justamente la parte de la historia que muchísima gente nunca quiso perdonarle de verdad: que la mujer fuerte e indestructible también pudiera quebrarse como cualquiera, que la reina intocable también tuviera escondido su lado oscuro, que la voz autorizada que repartía lecciones de vida al país entero terminara llorando a solas, bebiendo, sin rumbo fijo ni dirección, como si todo su enorme poder hubiera estado hecho en realidad de simple cartón frágil. Ella misma se describió de una forma cruda que no deja el menor espacio para los romanticismos ni las medias verdades. Dijo claramente que era un borracho malo, nada de borrachera alegre y festiva, nada de risas y diversión. Era una caída en picada hacia el fondo, era tristeza pura, rabia desbordada, descontrol absoluto. Era, en definitiva, la versión exacta de sí misma que más pavor y terror le producía. Y entonces Marcos, el hombre que había dejado de lado su propio camino para sostener y sustentar el de ella, hizo lo único que de verdad funcionaba en una situación así. No le habló con dulzura ni con suavidad, no la acarició con palabras tiernas y consoladoras, le arrojó directamente una pregunta que era un cuchillo afilado: ¿quieres que te recuerden como una gran periodista o como una vieja borracha? 2 opciones, nada más, sin una tercera. Sin excusas posibles, sin maquillaje que valiera, sin el menor margen para el autoengaño cómodo. Y eso la golpeó de lleno justo donde nadie más en el mundo tenía acceso a golpearla, porque no era para nada un insulto cualquiera, era su peor pesadilla puesta en voz alta y descarnada. Era convertirse en su propia madre. Era morir en vida estando todavía respirando. Cristina se detuvo en seco ante la pregunta, tragó saliva con dificultad y eligió. Dejó de beber de un día para otro, así de tajante, como si aquella frase brutal hubiera encendido de golpe el último para adelante que aún le quedaba guardado en alguna parte. Pero la vida, terca, no se aquieta jamás solo porque tú finalmente tomes la decisión correcta. A veces, justo en el preciso momento en que crees que por fin lograste salir del abismo, el destino caprichoso te empuja sin piedad de cabeza hacia otro abismo todavía más profundo y oscuro. Y en los años que vinieron a continuación, Cristina iba a perder a alguien que era hermano y al mismo tiempo era hijo, y su propio cuerpo, ese mismo cuerpo que había sostenido firmemente absolutamente todas las batallas de su vida, comenzaría a fallarle de a poco con una crueldad heredada de generación en generación. En el año 2017, cuando ya había logrado sobrevivir milagrosamente al golpe devastador de la televisión y al abismo privado que estuvo a punto de tragársela entera, la vida le pasó otra dura factura, una de esas que sencillamente no admiten ningún tipo de negociación.
Una de esas que no se resuelven a fuerza de pura voluntad, por más que se intente. Ese año murió Iñaki, el hermano menor de todos, ese nombre que al principio parecía pequeño e insignificante y termina pesando como una cordillera entera cuando comprendes de verdad lo que significaba para ella. Iñaki no era simplemente un familiar más, era presencia diaria y constante, era lealtad pura y sin condiciones, era esa clase rara de persona que no te aplaude cómodamente desde la distancia, sino que permanece firme a tu lado, justo en el momento en que se apagan todas las luces. Cristina lo crió prácticamente como si fuera un hijo propio. Esa es la palabra exacta que lo explica absolutamente todo. No era para nada la relación cómoda y distante entre hermanos adultos que apenas se ven en fechas señaladas del calendario. Era un vínculo de raíz profunda e inquebrantable. Y perderlo, después de 5 largos meses de hospital, de esperanza ya agotada y de miedo sostenido día tras día sin descanso, fue como volver a perder de nuevo la casa de Miramar, pero esta vez por dentro, en lo más hondo. Porque hay pérdidas en la vida que no te arrebatan bienes materiales, te arrebatan directamente el aire mismo que respiras. Y mientras lloraba desconsolada la muerte de Iñaki, su propio cuerpo empezó a traicionarla con una crueldad heredada. Ataxia, una enfermedad degenerativa e implacable que ataca sin tregua el equilibrio, los músculos, el control mismo sobre el propio cuerpo. La misma enfermedad que había acabado con la vida de su padre, la misma que había condenado a su hermano Francisco a vivir el resto de sus días en una silla de ruedas. No era una simple mala racha pasajera que se fuera sola. Era una verdadera maldición familiar escrita directamente en la sangre, de generación en generación. La clase de diagnóstico fatal que no te deja ni el más mínimo resquicio para la negación o la esperanza. La clase de palabra que cambia para siempre y de raíz la manera en que caminas, en que te levantas penosamente cada mañana, en que contemplas con miedo tu propio futuro incierto. Hubo una cirugía cerebral de por medio, hubo terapias largas e interminables. Hubo meses enteros y agotadores en los que el triunfo del día ya no se medía en un Emmy ni en un aplauso del público, sino simplemente en lograr dar un solo paso firme sin venirse abajo al suelo. La mujer que había dominado las cámaras con maestría durante décadas tuvo que volver a aprender humildemente a caminar, exactamente de la misma manera en que se aprende a vivir desde el principio, repitiendo sin cesar, fallando una y otra vez, respirando hondo, intentándolo de nuevo una vez más. Y ahí, justo en ese lugar exacto donde cualquier otra persona común se habría rendido sin más a la primera, Cristina volvió a ser plenamente Cristina, orgullosa hasta la médula misma de los huesos, ferozmente incapaz de dejarse ver derrotada ante nadie. Cuando la invitaron de vuelta a regresar a la misma cadena que la había descartado fríamente en su momento, le sugirieron lo más lógico y razonable: entrar al estudio en silla de ruedas, hacerlo todo fácil, hacerlo seguro y sin riesgos. Marcos, su esposo, también insistió mucho en ello, por puro cuidado, por amor sincero, por simple sentido común. Pero Cristina contestó tajante con una frase que no es para nada exageración alguna, sino carácter en estado puro y concentrado. Primero muerta. No era drama ni teatro, era un mensaje contundente y claro. No me van a ver débil ni vencida. No pienso regalarles a ellos ese final. A su enfermedad principal se le fueron sumando con el tiempo otras batallas igualmente duras. Una artritis rara y especialmente dolorosa, de esas que te van desgastando lentamente en silencio sin que nadie lo note, y serios problemas de visión que finalmente la obligaron a someterse a una operación de cataratas. La lista de males no tenía absolutamente nada de estético ni de superficial. Era real, era cotidiana. Era el tipo concreto de desgaste físico que te transforma por completo el rostro, aunque tú no quieras permitirlo de ninguna manera. Pero incluso así, con el cuerpo entero pidiéndole a gritos desesperados un merecido descanso, ella siguió aferrada con uñas y dientes a su mantra de toda la vida: para adelante. No como una simple frase bonita para repetir de vez en cuando, sino como una verdadera disciplina rigurosa de vida.
Y entonces ocurrió algo francamente extraño, algo que casi nunca sucede cuando una persona se ha pasado décadas enteras corriendo sin parar detrás del éxito. Se detuvo por fin. Por primera vez en toda su vida, dejó de perseguir obsesivamente el escenario. Dejó de tener que demostrarle nada a nadie. Empezó a vivir de verdad, plenamente, a ser abuela, a estar tranquila en su propia casa sin sentir la menor culpa por ello, a recuperar poco a poco todo aquello que el trabajo le había ido robando silenciosamente sin que ella siquiera se diera cuenta. A los 77 años de edad, con el pesado peso de la enfermedad encima y el recuerdo vivo de todas y cada una de sus dolorosas pérdidas, Cristina encontró finalmente una clase especial de paz que no se compra jamás con fama ni con dinero. Una paz construida pacientemente de tiempo, de familia, de silencio sereno, esta vez sin miedo de por medio. Y mientras el mundo entero todavía sigue discutiendo acaloradamente lo que hizo y lo que jamás le perdonaron, ella parece haber tomado una decisión mucho más grande e importante que cualquier programa de televisión. No permitir bajo ningún concepto que su final lo escriba nadie que no sea ella misma. Si esta historia te dejó pensando y removido por dentro, quédate cerca, no te vayas, porque todavía quedan demasiadas verdades enterradas bajo el brillo engañoso de la fama. Y aquí, en este lugar, vamos a seguir desenterrándolas pacientemente, una por una.